¿Sabías que en este preciso instante millones de almas están sufriendo en el purgatorio esperando tu ayuda? Santa Teresa de Ávila reveló 10 objetos sagrados que tú puedes tener en tu hogar ahora mismo y que tienen el poder de aliviar ese sufrimiento eterno. ¿Quieres descubrir cuáles son? Santa Teresa de Ávila no fue solo una de las más grandes místicas de la Iglesia Católica, una mujer que experimentó visiones extraordinarias del purgatorio, del cielo y del infierno. En sus escritos y testimonios dejó revelaciones que durante siglos han permanecido ocultas o ignoradas por millones de católicos. Entre esas revelaciones está un secreto poderoso: 10 objetos sagrados que cualquier persona puede conseguir, bendecir y usar para aliviar el sufrimiento de las almas que están purgando sus pecados en ese estado intermedio antes del cielo. Si realmente amas a tus seres queridos que han partido, escribe en los comentarios: que Dios tenga misericordia de sus almas. No te saltes ni un segundo de este video porque al final te revelaré el objeto número 1, el más poderoso de todos, el que Santa Teresa llamaba el arma suprema para vaciar el purgatorio. Pero antes necesitas conocer los otros 9 y entender por qué cada uno tiene un poder específico que no puedes desperdiciar. Antes de comenzar, demuestra tu fe sobre la gracia de Dios. Dale like si deseas que tus difuntos descansen en paz eterna y suscríbete si quieres aprender a ser un verdadero intercesor de las almas del purgatorio. Imagina por un momento que alguien que amaste profundamente está en este instante sufriendo en el purgatorio. No en el infierno, porque su alma se salvó, pero tampoco en el cielo, porque aún debe purgar las consecuencias de sus pecados. Ese sufrimiento, según los santos y doctores de la Iglesia, es más intenso que cualquier dolor físico que podamos experimentar en la tierra. Santa Catalina de Génova describió el fuego del purgatorio como más ardiente que cualquier llama terrenal. Santa Teresa de Ávila vio con sus propios ojos místicos a almas que llevaban años, décadas, incluso siglos en ese estado de purificación, esperando que alguien en la tierra tuviera misericordia de ellas. Pero aquí viene lo que muchos no saben. Santa Teresa también descubrió algo que cambió para siempre su forma de vivir la fe. Existen 10 objetos sagrados, físicos, tangibles, que cualquier católico puede poseer, bendecir y utilizar para reducir drásticamente el tiempo de sufrimiento de esas almas. No son objetos mágicos, no son amuletos supersticiosos. Son instrumentos de la gracia divina que la Iglesia ha reconocido y bendecido durante siglos, pero que han caído en el olvido por falta de enseñanza y por la negligencia espiritual de nuestra época. La mayoría de los católicos van a misa los domingos, rezan alguna oración ocasional por sus difuntos en noviembre y creen que con eso es suficiente. Pero Santa Teresa nos advierte que no. Ella misma cuenta en su autobiografía cómo vio el alma de un sacerdote que había muerto recientemente y que apareció en su celda pidiéndole oraciones. Ese sacerdote había sido un hombre bueno, piadoso, cumplidor de sus deberes, pero aún así estaba en el purgatorio sufriendo intensamente. Santa Teresa se comprometió a ofrecer todo lo que pudiera por él, y a los pocos días el alma regresó, esta vez radiante de luz, para agradecerle porque finalmente había sido liberada y admitida en la presencia de Dios. Esa experiencia marcó a Santa Teresa profundamente. A partir de ese momento, dedicó gran parte de su vida a investigar, preguntar a teólogos, estudiar las enseñanzas de la Iglesia y, sobre todo, escuchar en oración cuáles eran los medios más eficaces para ayudar a las almas del purgatorio. Y fue en esas largas horas de contemplación, en esas noches de éxtasis místico, donde el Señor le reveló estos 10 objetos sagrados. 10 instrumentos concretos que Él mismo ha dispuesto como canales de su misericordia para acortar el tiempo de purificación de las almas. Ahora bien, estos objetos no son todos iguales en poder. Hay una jerarquía. Algunos tienen un efecto menor pero constante.
Otros tienen un impacto tan profundo que pueden liberar a un alma en cuestión de días. Santa Teresa organizó mentalmente estos objetos en una escala, desde el más accesible hasta el más poderoso, y esa escala es la que vamos a seguir en este video. Vamos a revelar cada uno de estos objetos en orden ascendente, desde el número 10 hasta el número 1, para que entiendas no solo cuáles son, sino también por qué funcionan, cómo debes usarlos y qué errores debes evitar al aplicarlos. Pero antes de continuar, permíteme decirte algo que tal vez te incomode. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, es muy probable que tengas varios de estos objetos en tu casa. Tal vez estén guardados en un cajón. Tal vez cuelguen de una pared sin que les prestes atención. Tal vez los recibiste en alguna celebración litúrgica y los dejaste olvidados. Mientras esos objetos permanecen inactivos, las almas de tus seres queridos pueden estar clamando por tu ayuda. No porque seas una mala persona, sino simplemente porque nadie te enseñó a usarlos correctamente. Y eso, hermano, hermana, es precisamente lo que vamos a corregir ahora. Vamos a comenzar con el objeto número 10. Es el menos poderoso de los 10, pero no por eso es insignificante. Todo lo contrario. Es un objeto tan humilde, tan sencillo, que la mayoría de las personas lo subestiman completamente. Sin embargo, Santa Teresa lo utilizaba con frecuencia, especialmente en sus conventos, y enseñaba a sus monjas a nunca menospreciar su valor. Este objeto es las velas benditas. Sí, las velas. Esas mismas velas que enciendes en la iglesia, que colocas frente a una imagen sagrada que utilizas durante las novenas. Pero no cualquier vela. Deben ser velas bendecidas por un sacerdote. La bendición no es un simple ritual simbólico. Es una acción sacramental que imprime en ese objeto material una gracia especial, una consagración que lo convierte en un instrumento apto para la intercesión espiritual. Cuando enciendes una vela bendita y la ofreces por un alma del purgatorio, esa llama se convierte en una oración constante que asciende al cielo mientras la cera se consume. Es como si esa luz ardiente estuviera diciendo sin cesar: Señor, ten piedad de esta alma, libérala de su sufrimiento, llévala a tu presencia. Santa Teresa recomendaba encender estas velas especialmente en los viernes, en memoria de la pasión de Cristo, y también durante las vigilias nocturnas de oración. Ella misma mantenía siempre velas encendidas en la capilla de sus conventos, ofrecidas por las almas más olvidadas, aquellas que no tienen a nadie en la tierra que rece por ellas. Y según sus escritos, en más de una ocasión recibió visiones de almas que le agradecían precisamente por esas velas que ardían en su nombre. Ahora bien, si este es el objeto número 10, el de menor poder en la escala, imagina lo que viene después. Imagina el poder del objeto número 5, del número 3 y sobre todo del número 1. Ese objeto supremo que Santa Teresa guardaba siempre consigo, que utilizaba cada día y que ella misma declaró como el arma más poderosa que Dios ha puesto en manos de los católicos para liberar almas del purgatorio. Pero para llegar ahí, primero debes conocer los otros 9. Y créeme, cada revelación será más impactante que la anterior. Pasamos ahora al objeto número 9. Y este es uno de los más ignorados en la práctica católica moderna. Se trata de la sal bendita. Probablemente nunca hayas escuchado a tu párroco hablar de ella. Tal vez ni siquiera sabías que la sal podía ser bendecida. Pero en la tradición de la Iglesia, especialmente en los siglos en los que Santa Teresa vivió, la sal bendita era un sacramental de uso cotidiano, tan común como el agua bendita. Y su poder para interceder por las almas del purgatorio es inmenso. La sal tiene un simbolismo profundo en las Escrituras. En el Antiguo Testamento era utilizada en los sacrificios del templo como signo de purificación y preservación. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice: ustedes son la sal de la tierra. La sal no solo da sabor,
sino que también preserva, purifica y protege de la corrupción. Cuando un sacerdote bendice la sal con las oraciones litúrgicas apropiadas, ese elemento natural se convierte en un instrumento de gracia sobrenatural. Ya no es simple sal de cocina, es sal consagrada a Dios, impregnada de una bendición que puede ser aplicada en favor de las almas que sufren. Santa Teresa conocía perfectamente este sacramental. En sus conventos, las monjas siempre tenían sal bendita disponible. La utilizaban de diversas formas. La esparcían en los umbrales de las puertas para proteger el lugar de influencias malignas. La mezclaban con agua bendita para purificar objetos y espacios. Y sobre todo, la ofrecían en oración por las almas del purgatorio. Según los escritos de sus hermanas carmelitas, Santa Teresa enseñaba que la sal bendita tenía un efecto purificador especial sobre las almas, similar al fuego del purgatorio, pero aplicado desde la tierra por la intercesión de los vivos. ¿Cómo se utiliza la sal bendita por las almas del purgatorio? Hay varias formas tradicionales. La primera es llevarla al cementerio y esparcir algunos granos sobre las tumbas de tus seres queridos mientras rezas por ellos. No se trata de un acto supersticioso, sino de un gesto sacramental que simboliza tu deseo de que Dios purifique completamente a esas almas y las libre de todo rastro de pecado. La segunda forma es disolverla en agua bendita y rociar con esa mezcla los rincones de tu hogar, ofreciendo ese acto por los difuntos de tu familia. La tercera, y quizás la más poderosa, es consumirla tú mismo en un acto de comunión espiritual con las almas. Tomas un pequeño grano de sal bendita, lo colocas en tu lengua mientras rezas un Padre Nuestro y un Ave María, y ofreces ese pequeño sacrificio gustativo por la liberación de un alma específica. Ahora bien, déjame contarte algo que Santa Teresa experimentó personalmente con la sal bendita. En una de sus fundaciones, en el convento de San José de Ávila, una de sus monjas más jóvenes comenzó a ser perturbada durante la noche por ruidos extraños, sensaciones de angustia y pesadillas recurrentes. La monja estaba aterrorizada. Santa Teresa, con su habitual discernimiento espiritual, intuyó que no se trataba de un ataque demoníaco directo, sino de la presencia de un alma en pena, un alma del purgatorio que buscaba ayuda pero que, en su desesperación, causaba perturbación. Santa Teresa ordenó que se bendijera sal especialmente para esa intención y luego instruyó a la monja a esparcir esa sal alrededor de su celda cada noche mientras ofrecía oraciones de sufragio. A los 3 días, las perturbaciones cesaron por completo, y esa misma semana, durante la oración matutina, Santa Teresa tuvo una visión breve pero clara. El alma de un antiguo propietario de esa casa, que había muerto sin confesión, había sido finalmente liberada gracias a las oraciones y a la sal bendita ofrecida por él. Este relato, documentado en las crónicas del convento, nos revela algo crucial. La sal bendita no solo purifica espacios físicos, sino que también intercede directamente ante Dios por las almas. Es como si cada grano de sal fuera una pequeña oración material, un recordatorio constante ante el trono divino de que alguien en la tierra está pidiendo misericordia por esas almas olvidadas. Pero aquí viene la tragedia moderna. La sal bendita ha desaparecido casi por completo de la práctica católica contemporánea. Muchos sacerdotes jóvenes ni siquiera saben cómo bendecirla porque nunca les enseñaron las oraciones tradicionales en el seminario. Los fieles, por su parte, nunca la piden porque desconocen su existencia. Y mientras tanto, generaciones enteras de católicos han perdido acceso a este poderoso sacramental que sus antepasados utilizaban con naturalidad. Si tú, que estás escuchando esto ahora, nunca has usado sal bendita, no te sientas mal. No es tu culpa. Es el resultado de décadas de abandono de la tradición litúrgica. Pero ahora que lo sabes, ahora que conoces el poder de este objeto, tienes la responsabilidad de actuar. Ve a tu parroquia,
Lleva contigo un frasco pequeño con sal común, preferiblemente sal marina o sal de roca sin procesar químicamente. Pide al sacerdote que la bendiga. Si no sabe cómo hacerlo, puedes mostrarle el Rituale Romanum, el libro de bendiciones tradicionales de la Iglesia, donde están las oraciones específicas para bendecir la sal. Y una vez que tengas esa sal bendita en tus manos, úsala con fe, úsala con amor, úsala sabiendo que cada grano que ofreces puede acortar el sufrimiento de un alma que está esperando tu ayuda desde hace años, tal vez décadas. Y ahora piensa en esto. Si la sal bendita, que es apenas el objeto número 9 en la escala de Santa Teresa, tiene este poder purificador, ¿qué clase de fuerza espiritual tendrán los objetos que vienen después? Especialmente el objeto número 1, ese que la santa consideraba invencible. Pero aún no hemos llegado ahí. Primero debes conocer el objeto número 8, y este tiene una conexión directa con la pasión de Cristo. Te lo revelo en unos momentos. El objeto número 8 es uno que probablemente tienes guardado en algún rincón de tu casa, sin saber el tesoro espiritual que posees. Se trata de las palmas benditas, esas ramas que recibes cada domingo de Ramos y que la mayoría de las personas coloca detrás de un crucifijo o en un florero hasta que se secan y se olvidan. Pero Santa Teresa de Ávila sabía algo que muy pocos conocen. Esas palmas no son simples adornos religiosos. Son instrumentos poderosos de intercesión por las almas del purgatorio, porque llevan impresa la memoria de la victoria de Cristo sobre la muerte. Recordemos qué sucedió el Domingo de Ramos. Jesús entró triunfalmente en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía del profeta Zacarías. Las multitudes lo recibieron agitando ramas de palma y aclamando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Esas palmas eran el símbolo de la victoria, del triunfo, de la realeza. En el mundo antiguo, cuando un conquistador regresaba victorioso de la batalla, el pueblo salía a recibirlo con palmas. Y ese día, el pueblo judío estaba reconociendo a Jesús como su rey, aunque no entendieran completamente que su reino no era de este mundo y que su victoria no sería militar, sino espiritual. Pocos días después de esa entrada triunfal, Jesús sería arrestado, torturado, humillado y crucificado. Pero el Viernes Santo no fue una derrota. Fue la victoria más grande de toda la historia humana. En la cruz, Cristo destruyó el poder del pecado y de la muerte. Y cuando resucitó al tercer día, confirmó esa victoria de forma definitiva. Por eso las palmas del Domingo de Ramos no son solo un recuerdo de un evento histórico. Son el anuncio profético de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Son el símbolo de que Él venció, de que Él triunfó, de que Él abrió las puertas del cielo que habían estado cerradas desde el pecado de Adán. Cuando un sacerdote bendice las palmas el Domingo de Ramos, no está simplemente haciendo un gesto piadoso, está invocando sobre esas ramas la gracia de la victoria de Cristo, está pidiendo a Dios que esas palmas se conviertan en signos sacramentales de protección, de bendición y de intercesión. Y una vez bendecidas, esas palmas adquieren un poder espiritual real que puede ser aplicado de múltiples formas, incluida la liberación de las almas del purgatorio. Santa Teresa conocía perfectamente este sacramental. En sus conventos, las palmas benditas se guardaban con gran reverencia durante todo el año. No se dejaban secar y marchitar sin propósito. Se utilizaban. Y una de las prácticas más comunes que ella enseñaba era ofrecer las palmas por las almas de los difuntos. Hay varias formas tradicionales de hacerlo. La primera es quemar las palmas del año anterior en el hogar, mientras se rezan oraciones de sufragio por las almas del purgatorio. El humo que asciende simboliza las oraciones que suben al cielo pidiendo misericordia. La segunda forma es llevar las palmas al cementerio y colocarlas sobre las tumbas de tus seres queridos, especialmente durante la Cuaresma o en el mes de noviembre. La tercera, y quizás la más poderosa, es tejer una pequeña cruz con las palmas
y colocarla junto a una vela encendida mientras rezas el rosario o el oficio de difuntos por un alma específica. Pero déjame contarte algo que muy pocos saben y que está documentado en las actas de canonización de Santa Teresa. Durante uno de sus éxtasis místicos, ella tuvo una visión del purgatorio. Vio un lugar de fuego purificador donde innumerables almas gemían y suplicaban alivio. Pero en medio de ese sufrimiento, observó algo extraordinario. Algunas almas estaban rodeadas de una luz tenue, como si estuvieran protegidas parcialmente del fuego. Cuando Teresa preguntó en oración qué significaba esa luz, recibió una respuesta interior. Esas almas estaban siendo favorecidas porque alguien en la tierra había ofrecido palmas benditas por ellas. Las palmas, con su conexión a la victoria de Cristo, estaban actuando como un escudo espiritual que atenuaba el sufrimiento, mientras Dios terminaba de purificar a esas almas. Esta visión impactó tanto a Santa Teresa que desde ese momento intensificó la práctica de usar palmas benditas en favor de los difuntos. Y no solo ella. Todas sus monjas en los conventos carmelitas recibieron instrucciones precisas de nunca desechar las palmas como si fueran basura. O se quemaban con oración, o se llevaban al cementerio, o se conservaban para ser usadas en rituales de intercesión, porque cada palma bendita es un recordatorio viviente de que Cristo ya venció, de que la muerte no tiene la última palabra y de que las almas del purgatorio están destinadas al cielo. Solo necesitan nuestra ayuda para llegar más rápido. Ahora bien, imagina por un momento cuántas palmas benditas se han desperdiciado a lo largo de los siglos, cuántas terminaron en la basura. ¿Cuántas se dejaron pudrir en un rincón sin recibir jamás una oración? Y mientras tanto, millones de almas seguían sufriendo en el purgatorio, esperando que alguien en la tierra, usara esos sacramentales que Dios había puesto a disposición de la Iglesia precisamente para aliviar su dolor. No permitas que eso siga sucediendo. Si tienes palmas benditas en tu casa, úsalas, ofrécelas, quémalas con oración. Llévalas al cementerio, haz algo con ellas, no las dejes olvidadas. Porque cada palma que ofreces es un acto de misericordia que puede cambiar el destino eterno de un alma. Y si las palmas, siendo solo el objeto número 8, tienen este poder vinculado a la pasión de Cristo, entonces, prepárate. Los próximos objetos son imágenes sagradas que literalmente arden en poder espiritual. Y cuando lleguemos al objeto número 1, entenderás por qué Santa Teresa decía que ningún católico debería vivir sin él. Pero aún faltan 7 objetos por revelar, y cada uno será más impresionante que el anterior. Llegamos al objeto número 7, y este es tan común en los hogares católicos que su poder ha sido completamente subestimado. Se trata de las estampas e imágenes sagradas benditas, esas pequeñas láminas de papel que recibes en primera comunión, confirmación, funerales o visitas a santuarios. Esas imágenes de santos, de la Virgen María, del Sagrado Corazón, del Cristo crucificado que guardas en tu Biblia, en tu cartera o pegas en la pared de tu habitación. La mayoría de las personas las ve como simples recuerdos piadosos, como decoración religiosa. Pero Santa Teresa de Ávila sabía la verdad. Esas imágenes benditas son ventanas al cielo, canales de gracia que pueden interceder poderosamente por las almas del purgatorio. La Iglesia Católica siempre ha defendido el uso de imágenes sagradas contra los ataques de los iconoclastas y los protestantes que las consideran idolatría. Pero la veneración de imágenes no es adoración. Es un acto de honor hacia la persona representada en la imagen. Cuando besas un crucifijo, no estás adorando un pedazo de madera o metal. Estás expresando tu amor y gratitud hacia Cristo que murió por ti. Cuando te arrodillas ante una imagen de la Virgen María, no estás adorando a María como si fuera Dios. Estás honrando a la Madre de Dios y pidiéndole que interceda por ti ante su Hijo. Y cuando tienes una estampa bendita de un santo,
esa imagen se convierte en un punto de conexión espiritual con ese santo en el cielo. Santa Teresa era una amante profunda de las imágenes sagradas. En sus conventos había imágenes cuidadosamente seleccionadas en cada rincón, no por estética, sino por necesidad espiritual. Ella escribió en su autobiografía que las imágenes la ayudaban a concentrarse en la oración, a visualizar las verdades de fe y a sentir la presencia de Dios de forma más tangible. Pero además de eso, Santa Teresa descubrió que ciertas imágenes tenían un poder especial de intercesión por las almas del purgatorio. Y no cualquier imagen, imágenes específicas, con temáticas específicas, bendecidas con oraciones específicas. Las 3 imágenes que Santa Teresa consideraba más poderosas para interceder por las almas eran, primero, las imágenes de las ánimas del purgatorio, esas representaciones artísticas que muestran a las almas entre las llamas pidiendo ayuda. Segundo, las imágenes del Cristo crucificado, especialmente aquellas que mostraban el momento exacto de su muerte en la cruz. Y tercero, las imágenes de la Virgen del Carmen, porque Nuestra Señora del Carmen tiene una promesa específica relacionada con la liberación de las almas del purgatorio que veremos más adelante. Estas 3 imágenes, cuando están debidamente bendecidas por un sacerdote, se convierten en instrumentos extraordinarios de intercesión. ¿Cómo se utilizan estas imágenes por las almas? Hay varias prácticas tradicionales. La primera es colocar la imagen bendita sobre una mesa junto a una vela encendida y rezar delante de ella cada día por un difunto específico. La imagen actúa como un recordatorio constante de tu intención y como un punto focal de tu oración. La segunda práctica es llevar la imagen al cementerio y dejarla sobre la tumba de tu ser querido durante unos minutos mientras rezas un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Luego puedes llevártela de regreso o, si es una estampa pequeña, incluso enterrarla junto a la tumba como ofrenda permanente. La tercera práctica, menos conocida pero muy poderosa, es regalar imágenes benditas a otras personas, pidiéndoles que recen por tus difuntos. De esta manera, multiplicas las oraciones y los méritos espirituales aplicados a esas almas. Pero déjame contarte algo que sucedió en el convento de Santa Teresa, que está documentado por sus hermanas carmelitas. Una de las monjas más ancianas del convento, Sor María de San José, estaba gravemente enferma y cercana a la muerte. Santa Teresa pasaba largas horas junto a su lecho rezando por ella. Una noche, mientras velaba a la monja, Santa Teresa colocó sobre el pecho de Sor María una estampa bendita del Cristo crucificado. Pocas horas después, la monja falleció. 3 días más tarde, durante la oración matutina, Santa Teresa tuvo una visión brevísima pero clarísima. Sor María de San José estaba ya en el cielo, vestida de blanco, radiante de gloria. Cuando Teresa preguntó en oración cómo era posible que hubiera entrado al cielo tan rápidamente, sin pasar tiempo en el purgatorio, recibió una respuesta interior. La imagen del Cristo crucificado que había sido colocada sobre su pecho en el momento de la muerte había actuado como un salvoconducto espiritual, aplicando los méritos infinitos de la pasión directamente a su alma. Este relato nos revela algo profundo. Las imágenes benditas no son simples objetos devocionales, son sacramentales, es decir, signos sagrados instituidos por la Iglesia que obtienen efectos espirituales por la intercesión de la Iglesia misma. Y cuando se usan con fe, con devoción y con una intención clara de ayudar a las almas del purgatorio, pueden acelerar dramáticamente su purificación. Piensa en las imágenes benditas como llaves. Llaves que abren puertas espirituales, llaves que conectan la tierra con el cielo, llaves que permiten que la gracia de Dios fluya con mayor abundancia hacia esas almas que tanto lo necesitan. Ahora bien, aquí viene la pregunta que debes hacerte. ¿Cuántas imágenes benditas tienes en tu casa en este momento? ¿Cuántas estampas están guardadas en cajones sin uso?
¿Cuántas imágenes cuelgan de las paredes sin que jamás les hayas rezado por tus difuntos? Cada imagen bendita que posees es un arma espiritual que está esperando ser utilizada. No la desperdicies, sácala, colócala en un lugar visible, enciende una vela frente a ella, reza el rosario, ofrece un Padre Nuestro, haz algo, porque mientras esas imágenes permanecen inactivas, las almas de tus seres queridos pueden estar sufriendo innecesariamente. Y si las imágenes benditas, siendo apenas el objeto número 7, tienen este poder de conexión con el cielo, imagina lo que viene después. Los próximos objetos son aún más potentes. Son objetos que puedes llevar contigo siempre, que puedes portar sobre tu cuerpo, que actúan como escudos espirituales permanentes. Y cuando lleguemos al objeto número 1, comprenderás por qué millones de santos a lo largo de la historia lo consideraron absolutamente indispensable. Pero aún faltan 6 revelaciones, y cada una será más poderosa que la anterior. El objeto número 6 es algo que probablemente llevas puesto en este momento o que has visto colgado del cuello de algún familiar. Se trata de las medallas benditas, esos pequeños discos de metal con la imagen de la Virgen María, de algún santo o de algún misterio de la fe que millones de católicos portan como signo de devoción y protección. La medalla milagrosa, la medalla de San Benito, la medalla del Sagrado Corazón, la medalla de San Cristóbal. Hay cientos de medallas diferentes en la tradición católica, pero lo que la mayoría de las personas no sabe es que estas medallas no solo protegen a quien las lleva, también tienen un poder extraordinario de intercesión por las almas del purgatorio cuando se usan correctamente. Las medallas benditas son sacramentales antiguos que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Los primeros cristianos llevaban pequeños medallones con imágenes de Cristo, de la cruz o del buen pastor como signos de identidad y protección en tiempos de persecución. Con el paso de los siglos, la Iglesia fue desarrollando y aprobando diferentes medallas asociadas a devociones específicas, apariciones marianas o santos particulares. Y en cada caso, las medallas no son simples joyas religiosas. Son objetos consagrados mediante una bendición sacerdotal que invoca la protección divina y la intercesión de los santos representados en ellas. Santa Teresa de Ávila tenía una devoción especial por las medallas benditas. En sus conventos, cada monja recibía una medalla en el momento de su profesión religiosa y se les enseñaba a llevarla siempre consigo como recordatorio de su consagración a Dios. Pero Santa Teresa también descubrió algo que pocos conocían en su época y que hoy está casi olvidado. Las medallas benditas pueden ser ofrecidas, enterradas o colocadas en lugares específicos como actos de intercesión por las almas del purgatorio. Y cuando se hace esto con fe y devoción, las almas reciben un alivio real y tangible de su sufrimiento. Una de las prácticas más poderosas que Santa Teresa enseñaba era la siguiente: conseguir una medalla nueva, llevarla a bendecir por un sacerdote con la intención específica de ofrecerla por un difunto, y luego enterrar esa medalla en el cementerio sobre la tumba de esa persona, o, si no se conoce el lugar exacto, en cualquier parte del camposanto mientras se reza por todas las almas olvidadas. Esta práctica tiene un simbolismo profundo. La medalla, al quedar enterrada junto a los restos mortales, actúa como una oración permanente que clama constantemente ante Dios por la liberación de esa alma. Es como si la tierra misma estuviera intercediendo, como si ese pequeño objeto de metal fuera un embajador silencioso que nunca deja de suplicar misericordia. Pero hay otra forma de usar las medallas por las almas del purgatorio que es igualmente poderosa, pero mucho más accesible. Se trata de llevar tú mismo una medalla bendita y ofrecerla cada día por un difunto específico. Cada mañana, al despertar, tocas la medalla que llevas al cuello y dices una oración breve. Señor, por los méritos de este santo cuya imagen llevo,
ten misericordia del alma de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de quien sea que hayas elegido recordar. Y durante todo el día, cada vez que tocas esa medalla, renuevas esa intención. Es una forma sencilla pero constante de mantener viva la memoria de tus difuntos y de aplicarles gracias continuamente. Ahora bien, déjame contarte un relato impresionante que está documentado en las crónicas de los conventos carmelitas. Durante una de las fundaciones de Santa Teresa, en la ciudad de Toledo, las monjas comenzaron a experimentar fenómenos extraños en el nuevo convento. Ruidos inexplicables durante la noche, sensación de presencias invisibles, puertas que se abrían solas. Las hermanas estaban inquietas. Santa Teresa, con su habitual serenidad y discernimiento, intuyó que no se trataba de demonios, sino de almas en pena, almas del purgatorio que buscaban ayuda. Entonces ordenó algo muy específico. Cada monja debía conseguir una medalla de San Benito, llevarla a bendecir y enterrarla en los 4 puntos cardinales del convento mientras rezaban el Salmo 90. En menos de una semana, todos los fenómenos cesaron. Pero lo más extraordinario vino después. Una de las monjas, durante la oración nocturna, tuvo una visión brevísima de varias figuras luminosas que ascendían hacia el cielo desde el suelo del convento. Eran las almas que habían sido liberadas gracias a las medallas enterradas y a las oraciones de las hermanas. Este relato nos enseña algo crucial. Las medallas benditas tienen poder no solo sobre los vivos, sino también sobre los muertos. Tienen la capacidad de liberar, de interceder, de abrir puertas espirituales que estaban cerradas. Especialmente la medalla de San Benito, que lleva inscrita una oración de exorcismo y protección tan poderosa que la Iglesia la ha reconocido como uno de los sacramentales más eficaces contra el mal. Pero también la medalla milagrosa, que Nuestra Señora entregó a Santa Catalina Labouré con promesas específicas de gracias abundantes para quienes la lleven con devoción, y la medalla del Carmen, vinculada a la promesa del escapulario que veremos más adelante. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas medallas benditas tienes guardadas en cajones? ¿Cuántas recibiste en alguna celebración y nunca usaste? ¿Cuántas podrías conseguir hoy mismo en una tienda religiosa, llevarlas a bendecir y empezar a usarlas por tus difuntos? Cada medalla es una oportunidad. Cada medalla es un canal de gracia. Cada medalla es un escudo espiritual que puede cambiar el destino eterno de un alma. No las desperdicies. Úsalas, entiérralas, ofrécelas. Multiplica su poder rezando por las almas cada vez que las tocas. Y si las medallas, siendo solo el objeto número 6, tienen este poder de intercesión y liberación, entonces prepárate para lo que viene. Porque el siguiente objeto es uno que Santa Teresa llamaba la señal de nuestra redención. Es el objeto que ella sostuvo en sus manos en el momento de su muerte. Es el símbolo más sagrado del cristianismo, y su poder para aliviar a las almas del purgatorio es inmenso. Pero antes de revelarlo, necesitas entender por qué este objeto es la llave misma del cielo. Y eso es lo que descubrirás a continuación. Hemos llegado al objeto número 5, y este es tan sagrado, tan central en la fe católica, que su simple mención debería hacernos caer de rodillas. Se trata del crucifijo bendito, no una cruz vacía como usan los protestantes, sino un crucifijo, es decir, una cruz con la imagen del cuerpo de Cristo crucificado. Este objeto no es simplemente un símbolo, es la representación visual del momento más importante de toda la historia humana, el instante en que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, entregó su vida en el Calvario para pagar el precio infinito de nuestros pecados. Y cuando ese crucifijo es bendecido por un sacerdote, se convierte en un canal directo de los méritos de la pasión de Cristo, méritos que pueden ser aplicados con poder inmenso a las almas del purgatorio. Santa Teresa de Ávila tenía una relación profundamente personal con el crucifijo. En sus escritos menciona repetidamente
cómo contemplaba el crucifijo durante horas, meditando en cada detalle de los sufrimientos de Cristo. Las llagas de sus manos y pies, la corona de espinas, la herida del costado de donde brotó sangre y agua. Para Teresa, el crucifijo no era un objeto decorativo, era su maestro de oración, su fuente de fortaleza en los momentos de prueba, su recordatorio constante del amor infinito de Dios. Y en sus últimos momentos de vida terrena, cuando ya estaba agonizando en su lecho de muerte, pidió que le trajeran su crucifijo personal. Lo sostuvo entre sus manos, lo besó repetidamente y pronunció sus últimas palabras mirándolo: Señor, es tiempo de caminar. Luego exhaló su último suspiro con el crucifijo sobre su pecho. Pero más allá de su valor devocional personal, Santa Teresa descubrió que el crucifijo bendito tiene un poder específico y extraordinario de intercesión por las almas del purgatorio. Y este poder está fundamentado en una verdad teológica profunda. Cristo murió una sola vez en la cruz, pero los méritos infinitos de su sacrificio están disponibles para siempre. Cada vez que contemplamos el crucifijo con fe, cada vez que lo besamos con devoción, cada vez que rezamos ante Él ofreciendo nuestras oraciones por las almas, estamos aplicando esos méritos infinitos a favor de los difuntos. Es como si estuviéramos diciendo a Dios Padre: por los sufrimientos de tu Hijo en esta cruz, ten misericordia de esta alma que está purgando sus pecados. Una de las prácticas más poderosas que Santa Teresa enseñaba con el crucifijo era el ritual del Viernes Santo. Este día, que conmemora la muerte de Cristo, es uno de los días más propicios del año litúrgico para ofrecer oraciones por las almas del purgatorio. Santa Teresa instruía a sus monjas a pasar la tarde del Viernes Santo en oración continua ante el crucifijo, meditando en cada una de las 7 palabras que Cristo pronunció desde la cruz y ofreciendo cada palabra por las almas más necesitadas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada una de estas palabras, meditada profundamente y ofrecida con intención por los difuntos, tiene un poder liberador inmenso. Pero déjame contarte algo que Santa Teresa experimentó personalmente y que está documentado en su autobiografía. Durante uno de sus éxtasis místicos más profundos, mientras oraba ante el crucifijo en su celda, tuvo una visión del purgatorio. Vio un lugar de fuego intenso, donde las almas sufrían terriblemente. Pero en medio de ese sufrimiento, observó algo extraordinario. Había almas que, aunque estaban en el fuego, parecían estar menos atormentadas que otras. Cuando Teresa preguntó en oración qué significaba eso, el Señor le mostró algo impactante. Esas almas menos atormentadas estaban siendo aliviadas, porque en la tierra había personas que rezaban ante el crucifijo, ofreciendo oraciones por ellas. Y cada vez que alguien besaba el crucifijo con intención de sufragio, era como si una gota de agua bendita cayera sobre esas almas apagando momentáneamente las llamas. Esta visión transformó completamente la forma en que Santa Teresa usaba el crucifijo. A partir de ese momento, lo convirtió en su principal instrumento de intercesión por las almas. Y no solo eso, enseñó a todas sus monjas a tener un crucifijo personal, bendecido solemnemente por un obispo si era posible, y a usarlo diariamente en favor de los difuntos. Les enseñó a besarlo cada noche antes de dormir, ofreciendo ese beso por las almas más abandonadas. Les enseñó a sostenerlo en las manos durante la oración y a meditar en la pasión, imaginando que estaban al pie de la cruz junto a María y Juan. Les enseñó a colocar el crucifijo sobre el pecho de las hermanas que estaban muriendo para que los méritos de Cristo las acompañaran en su tránsito final. Y hay una práctica específica con el crucifijo que Santa Teresa consideraba especialmente poderosa: el rezo
del Vía Crucis ofrecido por las almas del purgatorio. El Vía Crucis, o Camino de la Cruz, es una devoción que consiste en meditar en las 14 estaciones del camino de Jesús desde el pretorio de Pilato hasta el sepulcro. Cuando se reza el Vía Crucis sosteniendo un crucifijo bendito y ofreciendo cada estación por un difunto específico, se está aplicando todo el sufrimiento redentor de Cristo directamente a esa alma. Es como si esa alma estuviera caminando espiritualmente junto a Cristo en su pasión, uniéndose a sus sufrimientos y recibiendo el fruto de su redención de forma acelerada. Ahora bien, reflexiona sobre esto. ¿Cuántos crucifijos tienes en tu casa? Probablemente varios. En tu habitación, en la sala, en la entrada. Pero ¿cuántas veces los has usado conscientemente para interceder por tus difuntos? ¿Cuántas veces los has besado ofreciendo ese gesto por el alma de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, de tus amigos que han partido? El crucifijo no debería ser solo un adorno religioso colgado en la pared. Debería ser tu arma espiritual principal. Cada mañana, bésalo y ofrece tu día por las almas. Cada noche, sosténlo y reza un Padre Nuestro por los difuntos. Cada Viernes Santo, dedica tiempo a contemplarlo y meditar en la pasión por aquellos que ya no están. Y si el crucifijo, siendo apenas el objeto número 5, tiene este poder inmenso vinculado directamente a los méritos infinitos de Cristo, imagina lo que viene después. Los siguientes 4 objetos son los que muy pocos católicos conocen, pero que tienen un poder supremo. Son objetos que tocan directamente la promesa de salvación, la intercesión de la Virgen María y la comunión de los santos. Y cuando lleguemos al objeto número 1, comprenderás por qué es el arma definitiva. Pero aún faltan 5 revelaciones, y cada una cambiará tu forma de entender la intercesión por las almas. Llegamos al objeto número 4. Y este es uno de los más poderosos y menos comprendidos de todos los sacramentales católicos. Se trata de los escapularios, especialmente el escapulario del Carmen. Si alguna vez has visto a alguien llevar 2 pequeños pedazos de tela unidos por cordones colgando de su cuello, has visto un escapulario. Pero lo que la mayoría de las personas no sabe es que este objeto humilde lleva consigo una de las promesas más extraordinarias que la Virgen María ha hecho jamás a la humanidad. Una promesa directamente relacionada con la liberación de las almas del purgatorio. Una promesa que puede cambiar el destino eterno de tus seres queridos, si sabes cómo aplicarla correctamente. El escapulario del Carmen tiene su origen en una aparición mariana que ocurrió en el año 1251. La Virgen María se apareció a San Simón Stock, un religioso carmelita que estaba suplicando a Nuestra Señora que protegiera a su orden religiosa que atravesaba tiempos difíciles. En esa aparición, María le entregó el escapulario y le hizo 2 promesas solemnes. La primera promesa, conocida como el privilegio sabatino, dice así: todo aquel que muera revestido con este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Es decir, quien lleve el escapulario y cumpla ciertos requisitos está garantizado de no ir al infierno. La segunda promesa es aún más impresionante. Yo, la Madre de Gracia, bajaré al purgatorio el sábado después de su muerte y libertaré a quienes lleven mi escapulario y los llevaré a la montaña santa, a la vida eterna. Piensa en la magnitud de esta promesa. La Virgen María, la Madre de Dios, se compromete personalmente a descender al purgatorio el primer sábado después de la muerte de quien lleve su escapulario y a liberarlo. No importa cuánto tiempo le correspondería sufrir en el purgatorio por sus pecados. No importa cuán grave haya sido su vida. Si lleva el escapulario, cumple con los requisitos y muere en gracia de Dios, la Virgen misma lo sacará del purgatorio en cuestión de días. Esta promesa ha sido confirmada por varios papas a lo largo de la historia, incluido el Papa Juan Pablo II, quien siempre llevó el escapulario del Carmen hasta el día de su muerte. Santa Teresa de Ávila, como monja carmelita,
tenía una devoción profundísima por el escapulario del Carmen. Lo llevaba constantemente sobre su pecho, lo besaba cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, y lo consideraba uno de sus tesoros espirituales más preciados. Pero además de llevarlo ella misma, Santa Teresa descubrió que el escapulario también podía ser ofrecido e inscrito en favor de personas que ya habían muerto. Y esto es algo que muy pocos católicos conocen hoy en día. Existe la posibilidad de inscribir a tus difuntos en la cofradía del Escapulario del Carmen de forma póstuma, aplicándoles así los beneficios espirituales de esta devoción. ¿Cómo se hace esto? Es relativamente sencillo, pero requiere ir a un sacerdote que tenga las facultades necesarias, generalmente un sacerdote carmelita o un párroco que haya recibido autorización especial. Le explicas que deseas inscribir a un difunto en la cofradía del Escapulario del Carmen. El sacerdote realizará las oraciones correspondientes y registrará el nombre del difunto. A partir de ese momento, esa alma queda bajo la protección especial de Nuestra Señora del Carmen y se beneficia de todas las gracias, indulgencias y oraciones que la Orden Carmelita y los cofrades ofrecen continuamente por las almas. Es como si estuvieras colocando retroactivamente el escapulario sobre tu ser querido fallecido, permitiendo que la Virgen María cumpla su promesa de liberación. Santa Teresa practicaba esto constantemente. Cada vez que alguna de sus monjas fallecía, inmediatamente la inscribía en la cofradía si no lo había hecho antes. Cada vez que recibía noticias de la muerte de algún familiar, benefactor o conocido, hacía lo mismo. Y según sus escritos y las crónicas de sus conventos, en múltiples ocasiones tuvo visiones o locuciones interiores confirmándole que esas almas habían sido efectivamente liberadas del purgatorio gracias a la intercesión de la Virgen del Carmen. En una ocasión específica, documentada en las actas del convento de San José de Ávila, Santa Teresa inscribió póstumamente a un benefactor que había muerto repentinamente sin confesión. 3 días después, durante la misa, tuvo una visión brevísima de ese hombre vestido con un manto marrón similar al hábito carmelita, siendo conducido por la Virgen María hacia una luz brillante. Era la confirmación visual de que el privilegio sabatino se había cumplido. Pero el poder del escapulario no se limita solo a inscripciones póstumas. También puedes llevarlo tú mismo y ofrecerlo diariamente por tus difuntos. Cuando llevas el escapulario del Carmen debidamente bendecido e impuesto por un sacerdote, estás bajo el manto protector de María. Y cada oración que ofreces, cada sacrificio que haces, cada misa a la que asistes, tiene un valor aumentado por la intercesión mariana. Si cada mañana besas tu escapulario y dices, «Madre mía, por este signo de tu amor ten misericordia del alma de mi Padre», o de quien sea que desees recordar, estás activando la promesa de María. Estás pidiendo que ella, que bajará al purgatorio por ti cuando mueras, también tenga misericordia ahora de tus seres queridos que ya partieron. Hay otra práctica poderosísima relacionada con el escapulario que Santa Teresa enseñaba: enterrar escapularios benditos en el cementerio, no cualquier escapulario, sino escapularios nuevos, bendecidos específicamente con la intención de ofrecer su protección a las almas. La práctica consiste en conseguir escapularios pequeños de tela, llevarlos a bendecir por un sacerdote con la intención explícita de ofrecerlos por los difuntos, y luego ir al cementerio y enterrarlos sobre las tumbas de tus seres queridos, o en cualquier parte del camposanto si no conoces el lugar exacto de sepultura. Mientras entierras cada escapulario, rezas una oración breve. Virgen del Carmen, así como prometiste bajar al purgatorio a liberar a quienes lleven tu escapulario, te suplico que liberes el alma de esta persona. Ese escapulario enterrado queda como una súplica permanente, como un recordatorio material de la promesa de María. Ahora bien, déjame advertirte algo importante. Llevar el escapulario no es un talismán mágico que garantiza la salvación automáticamente. La promesa de María es condicional. Para beneficiarse del privilegio sabatino, debes cumplir ciertos requisitos.
llevar el escapulario constantemente, vivir en estado de gracia, rezar diariamente alguna oración mariana como el rosario o el oficio parvo de la Virgen y observar castidad según tu estado de vida. No se trata de ponerte el escapulario y seguir viviendo en pecado, esperando que María te salve automáticamente. Se trata de vivir una vida de devoción mariana auténtica, dejando que el escapulario sea un recordatorio constante de tu compromiso con la santidad. Pero si cumples esos requisitos, si vives con devoción mariana sincera, entonces la promesa es real, es efectiva, es poderosa. Y no solo para ti cuando mueras, sino también para tus difuntos si los inscribes o si ofreces tu escapulario por ellos. Piensa en esto. ¿Cuántas personas católicas han muerto en tu familia sin conocer el escapulario? ¿Cuántos están ahora en el purgatorio que podrían ser liberados si tú inscribieras sus nombres en la cofradía? ¿Cuántos podrían beneficiarse de los escapularios que entierres en el cementerio? No dejes pasar esta oportunidad. Busca un sacerdote carmelita. Consigue escapularios. Inscribe a tus difuntos. Llévalos al cementerio. Actúa. Porque cada día que pasa es un día más de sufrimiento para esas almas que esperan tu misericordia. Y si el escapulario, siendo solo el objeto número 4, tiene esta promesa extraordinaria de la Virgen María, imagina el poder de los 3 objetos que faltan. Uno de ellos puede tocar los huesos de los santos. Otro fue recomendado por la Virgen misma en Lourdes. Y el número 1 es el arma suprema que ningún católico debería ignorar jamás. Pero aún quedan 3 revelaciones, y cada una será más impactante que todo lo que has escuchado hasta ahora. Hemos llegado al objeto número 3, y este es uno de los más misteriosos y poderosos de todos. Se trata de las reliquias de santos, esos fragmentos sagrados que la Iglesia ha venerado durante 2000 años con profundo respeto y devoción. Huesos de mártires, piezas de tela que tocaron el cuerpo de un santo, objetos personales que pertenecieron a hombres y mujeres que ahora están en el cielo gozando de la presencia de Dios. Para muchos católicos modernos, la veneración de reliquias parece algo medieval, incluso morboso. Pero la verdad teológica detrás de las reliquias es profunda y está firmemente fundamentada en la Escritura y en la tradición. Y Santa Teresa de Ávila sabía algo que pocos conocen. Las reliquias tienen un poder extraordinario de intercesión por las almas del purgatorio. La veneración de reliquias no es superstición, tiene su fundamento bíblico. En el segundo libro de los Reyes leemos que cuando arrojaron el cadáver de un hombre sobre los huesos del profeta Eliseo, el muerto revivió al tocar los huesos del santo. En los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que la gente llevaba a los enfermos pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de San Pablo, y los enfermos quedaban curados. Estos relatos nos enseñan algo crucial. Dios honra los cuerpos de sus santos incluso después de su muerte, porque esos cuerpos fueron templos del Espíritu Santo. Y si Dios hace milagros a través de las reliquias a favor de los vivos, también puede hacerlos en favor de los muertos que están en el purgatorio. La Iglesia Católica clasifica las reliquias en 3 grados. Las reliquias de primer grado son partes del cuerpo del santo: huesos, cabello, sangre, órganos. Las reliquias de segundo grado son objetos que el santo usó habitualmente: ropa, libros, instrumentos de penitencia, objetos personales. Las reliquias de tercer grado son objetos que han sido tocados a una reliquia de primer o segundo grado: estampas, medallas, telas. Y aunque las reliquias de primer grado son las más veneradas y poderosas, incluso las de tercer grado tienen un valor espiritual real cuando están debidamente certificadas por la Iglesia. Santa Teresa de Ávila tenía una colección impresionante de reliquias. En sus conventos guardaba con suma reverencia fragmentos de huesos de mártires, pedazos de tela que habían tocado santos famosos y objetos personales de fundadores de órdenes religiosas.
pero no las guardaba simplemente como tesoros devocionales. Las usaba activamente en oración, especialmente cuando intercedía por las almas del purgatorio. Santa Teresa había descubierto que cuando rezaba sosteniendo una reliquia en sus manos y ofrecía esa oración por un difunto, la eficacia de su intercesión se multiplicaba. Era como si el santo representado por esa reliquia se uniera a su oración y añadiera su propia intercesión desde el cielo. Una de las prácticas más impactantes que Santa Teresa realizaba con reliquias está documentada en su autobiografía. Cuando alguna de sus monjas fallecía, Teresa colocaba sobre el cuerpo de la difunta, antes de cerrar el féretro, una reliquia pequeña, generalmente un fragmento de hueso de algún santo o una tela que había tocado una reliquia mayor. Esta práctica tenía un simbolismo profundo. Era como si estuviera poniendo a esa monja bajo la protección directa de ese santo para su tránsito por el purgatorio. Era como decirle al santo: tú que ya estás en el cielo, acompaña a esta hermana en su purificación y llévala pronto a la presencia de Dios. Y los resultados de esta práctica eran extraordinarios. En varias ocasiones, documentadas por sus hermanas carmelitas, Santa Teresa tuvo visiones o locuciones interiores confirmándole que las monjas que habían sido enterradas con reliquias habían tenido un paso acelerado por el purgatorio. En un caso específico, una monja joven había muerto después de una larga enfermedad. Santa Teresa colocó sobre su pecho, antes del entierro, una pequeña reliquia de Santa Catalina de Alejandría, una mártir por la que ella tenía especial devoción. 3 días después, durante la oración nocturna, Santa Teresa vio a la monja difunta junto a Santa Catalina, ambas vestidas de blanco, caminando hacia una luz brillante. Era la confirmación de que la intercesión de la santa, invocada mediante la reliquia, había sido eficaz. Pero aquí viene algo que debes entender. No necesitas tener reliquias de primer grado, que son extremadamente raras y están guardadas en catedrales, basílicas y santuarios importantes. Las reliquias de tercer grado son completamente accesibles para cualquier católico. Puedes conseguirlas en santuarios, en casas de órdenes religiosas, o incluso puedes crearlas tú mismo. ¿Cómo? Llevando una estampa, una medalla o un pequeño pedazo de tela a un santuario donde haya una reliquia expuesta, tocándola a esa reliquia con devoción mientras rezas y guardándola luego como una reliquia de tercer grado. Ese objeto, aunque no sea parte del cuerpo del santo, ha entrado en contacto con algo que sí lo fue, y por lo tanto participa de alguna manera en la santidad y el poder intercesor de ese santo. Santa Teresa enseñaba a sus monjas a tener siempre algunas reliquias de tercer grado disponibles para ofrecerlas por las almas. Les enseñaba a rezar el rosario sosteniendo una reliquia entre las manos, ofreciendo cada misterio por los difuntos. Les enseñaba a colocar reliquias sobre las cartas que escribían a familiares enfermos, bendiciendo así esas misivas con la intercesión de los santos. Les enseñaba a llevar reliquias al cementerio y a dejarlas sobre las tumbas como signos permanentes de intercesión. Y según los testimonios de las hermanas, estas prácticas producían frutos espirituales evidentes: paz interior, consuelo en el duelo y en ocasiones visiones o sueños que confirmaban que las almas habían sido liberadas. Ahora bien, déjame preguntarte algo. ¿Tienes alguna reliquia en tu casa? ¿Has visitado alguna vez un santuario donde se veneren reliquias de santos? ¿Has tocado alguna estampa o medalla a una reliquia para convertirla en reliquia de tercer grado? Si la respuesta es no, estás perdiendo uno de los medios más poderosos que la Iglesia pone a tu disposición para ayudar a las almas del purgatorio. No necesitas viajar a Roma o a Tierra Santa. Puedes empezar con algo simple: conseguir una estampa de tu santo favorito, llevarla a tu parroquia o a un convento cercano donde puedan tener alguna reliquia, pedir permiso para tocarlas a esa reliquia y luego guardarla como un tesoro espiritual que puedes usar en tus oraciones por los difuntos. Y si las reliquias, siendo solo el objeto número 3, tienen este poder de conectar directamente el cielo con la tierra,
y multiplicar la eficacia de nuestras oraciones, entonces prepárate. Solo quedan 2 objetos por revelar. El número 2 es uno que la Virgen María recomendó personalmente en Lourdes y que tiene un poder purificador extraordinario. Y el número 1 es el arma suprema, el objeto que Santa Teresa jamás abandonaba, el instrumento que ha liberado más almas del purgatorio que cualquier otro en la historia de la Iglesia. Pero antes de llegar al número 1, necesitas conocer el poder del agua bendita. Y eso es lo que descubrirás ahora mismo. Hemos llegado al objeto número 2, y este es tan poderoso, tan universalmente accesible y tan profundamente conectado con la misericordia de Dios, que es un misterio por qué millones de católicos lo tienen en sus hogares, pero jamás lo usan correctamente. Se trata del agua bendita. Ese líquido transparente que guardas en una pequeña botella cerca de la entrada de tu casa, que tocas brevemente al entrar o salir de la iglesia, que tal vez usas para hacer la señal de la cruz ocasionalmente. Pero lo que no sabes, lo que muy pocos católicos entienden, es que el agua bendita es uno de los sacramentales más antiguos y poderosos de la iglesia, y su capacidad para aliviar el sufrimiento de las almas del purgatorio es inmensa, casi incalculable. El agua bendita no es agua común, es agua que ha sido consagrada mediante una oración solemne realizada por un sacerdote que invoca la bendición de Dios sobre ella, pidiéndole que la convierta en instrumento de gracia, purificación y protección. En el ritual tradicional de bendición del agua, el sacerdote mezcla sal bendita con el agua y recita oraciones que incluyen un exorcismo menor, expulsando cualquier influencia maligna y pidiendo que esa agua se convierta en fuente de vida espiritual. Cuando ese ritual se completa, el agua deja de ser simplemente H2O. Se convierte en un canal sacramental de la gracia divina. El simbolismo del agua en las Escrituras es profundísimo. Desde el principio del Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas primordiales, pasando por el diluvio que purificó la tierra, hasta el bautismo de Jesús en el Jordán, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. El agua representa purificación, vida nueva, renacimiento espiritual. Y cuando esa agua es bendecida por la Iglesia, se convierte en un eco sacramental del agua bautismal, capaz de purificar, de proteger y de interceder. Santa Teresa de Ávila tenía una devoción extraordinaria por el agua bendita. En sus escritos menciona repetidamente el poder de este sacramental, no solo contra las tentaciones demoníacas, sino también como medio de intercesión por las almas. En su autobiografía, cuenta una experiencia impactante que cambió para siempre su comprensión del agua bendita. Durante una de sus visiones del purgatorio, vio a las almas sufriendo intensamente en medio del fuego purificador, pero observó algo extraordinario. Cada vez que alguien en la tierra rociaba agua bendita ofreciéndola por las almas, era como si gotas de agua fresca cayeran sobre esas almas en llamas, aliviando momentáneamente su tormento. Y si esa persona rociaba el agua bendita con fe profunda y devoción constante, el alivio era aún mayor, llegando incluso a acelerar significativamente el tiempo de purificación. Esta revelación llevó a Santa Teresa a establecer prácticas muy específicas con el agua bendita en todos sus conventos. Cada noche, antes del descanso, las monjas debían rociar sus celdas con agua bendita, ofreciendo ese acto por las almas del purgatorio. Cada mañana, al despertar, debían hacer lo mismo. Los viernes, día dedicado a la pasión de Cristo, debían rociar con agua bendita todos los rincones del convento mientras rezaban el rosario o los salmos penitenciales. Y en el mes de noviembre, mes de las ánimas, la práctica se intensificaba. Múltiples rociadas diarias, siempre acompañadas de oraciones específicas de sufragio. Pero el uso más poderoso del agua bendita que Santa Teresa descubrió fue su aplicación directa en el cementerio. Esta práctica, documentada en las crónicas carmelitas, consistía en llevar una botella grande de agua bendita al camposanto, especialmente los sábados por la mañana,
y rociar generosamente las tumbas mientras se rezaba por las almas enterradas allí. Santa Teresa enseñaba que esta práctica era especialmente eficaz porque combinaba 3 elementos: el sacramental del agua bendita, la presencia física en el lugar donde descansan los restos mortales y la oración directa de intercesión. Era como si estuvieras llevando el río de la misericordia divina directamente a las puertas del purgatorio. Y los testimonios sobre la eficacia de esta práctica son numerosos. En una ocasión, documentada en las actas del convento de Salamanca, una de las monjas comenzó a tener sueños recurrentes con su madre fallecida, quien había muerto años atrás. En esos sueños, la madre aparecía sufriendo y pidiendo ayuda. La monja, angustiada, consultó a Santa Teresa, quien le dio instrucciones precisas. Cada sábado durante un mes debía ir al cementerio donde estaba enterrada su madre, llevar una botella de agua bendita, rociar abundantemente la tumba y rezar 3 rosarios completos ofrecidos por su alma. La monja obedeció fielmente. Al 4.º sábado tuvo un último sueño. Su madre aparecía radiante, vestida de blanco, sonriendo y agradeciendo. Nunca volvió a soñar con ella. Había sido liberada. Ahora bien, hay una forma específica de usar el agua bendita por las almas que Santa Teresa consideraba la más poderosa de todas. Se trata de mezclar el agua bendita con lágrimas sinceras de dolor por los difuntos. Cuando lloras genuinamente por alguien que amas y que ha partido, cuando ese llanto brota de un corazón contrito que desea ardientemente el bien eterno de esa alma, esas lágrimas tienen un valor espiritual inmenso. Y si mojas tus dedos en agua bendita, los mezclas con tus lágrimas y haces la señal de la cruz sobre tu corazón, mientras ofreces ese gesto por tu ser querido fallecido, estás realizando uno de los actos de intercesión más poderosos que existen. Es como si estuvieras uniendo tu dolor humano con la gracia divina contenida en el agua bendita, creando una oración que clama poderosamente ante el trono de Dios. Santa Teresa también enseñaba otra práctica relacionada con el agua bendita, que es poco conocida pero tremendamente eficaz: bendecir fotografías de los difuntos. Si tienes una fotografía de tu ser querido fallecido, puedes colocarla sobre una mesa junto a una vela encendida, rociarla con agua bendita mientras rezas por esa persona y luego guardarla en un lugar especial como recordatorio constante de tu compromiso de oración por esa alma. Cada vez que veas esa fotografía bendecida con agua santa, renueva tu intención de seguir orando hasta que tengas la certeza interior de que esa alma ha sido liberada. Pero déjame advertirte algo crucial. El agua bendita pierde su bendición si se contamina con agua común o si se deja mucho tiempo sin usar hasta que se pudre o se llena de impurezas. Por eso debes cambiarla regularmente, conseguir agua bendita fresca de tu parroquia al menos una vez al mes y usarla generosamente. No la guardes como si fuera un tesoro que no se puede tocar. Úsala. Rocía tu casa diariamente. Llévala al cementerio. Bendice con ella a tus hijos. Ofrécela por tus difuntos. El agua bendita fue hecha para ser usada, no para quedarse estancada en una botella olvidada. Y si el agua bendita, siendo solo el objeto número 2, tiene este poder purificador y liberador comparable a un río de misericordia que fluye desde el cielo hacia el purgatorio, entonces prepárate para lo que viene ahora. Porque el objeto número 1, el que estás esperando desde el principio de este video, es el arma suprema. Es el objeto que Santa Teresa llamaba invencible. Es el instrumento que ha liberado más almas del purgatorio que cualquier otro en 2000 años de historia cristiana. Y en los próximos minutos descubrirás exactamente qué es, por qué es tan poderoso y cómo debes usarlo para cambiar el destino eterno de tus seres queridos. No te pierdas ni una palabra de lo que viene, porque esto es lo que has estado esperando. Finalmente hemos llegado. El objeto número 1, el arma suprema, el instrumento más poderoso que Dios ha puesto en manos de los católicos para liberar almas del purgatorio. Y ese objeto es el Santo Rosario.
esa corona de cuentas que tal vez tienes guardada en un cajón, que quizás heredaste de tu abuela, que posiblemente llevas colgado en el retrovisor de tu auto como decoración. Pero el rosario no es una decoración, no es un amuleto de buena suerte, no es simplemente un objeto devocional. Es el arma espiritual más devastadora contra el mal, contra el pecado y contra el sufrimiento de las almas en el purgatorio. Y si comprendes realmente su poder y aprendes a usarlo correctamente, puedes literalmente vaciar el purgatorio de tus seres queridos. El Santo Rosario fue entregado por la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII, durante una aparición en la que Nuestra Señora le reveló que esta devoción sería el arma definitiva para combatir la herejía, convertir pecadores y salvar almas. Desde entonces, el rosario ha sido promovido por innumerables papas, santos y doctores de la Iglesia. San Pío V atribuyó la victoria de Lepanto al rosario. San Pío X llamó al rosario el compendio de todo el Evangelio. Juan Pablo II rezaba el rosario completo todos los días de su vida. Y Santa Teresa de Ávila, a pesar de tener una vida de oración mística extraordinaria llena de éxtasis y visiones, nunca abandonó el rezo diario del rosario. ¿Por qué el rosario es el objeto número 1? Porque combina varios elementos de poder espiritual en un solo instrumento. Primero, es un objeto bendito, un sacramental que cuando es bendecido por un sacerdote, recibe una gracia especial. Segundo, es una oración vocal y mental que involucra todo tu ser. Tu voz al rezar, tu mente al meditar en los misterios, tu corazón al ofrecer cada Ave María. Tercero, es una oración cristocéntrica porque aunque rezas a María, cada misterio del rosario te lleva a contemplar un momento de la vida, pasión, muerte o resurrección de Cristo. Cuarto, es una oración repetitiva que, lejos de ser monótona, tiene un poder acumulativo. Cada Ave María es como un golpe de martillo que rompe las cadenas que atan a las almas en el purgatorio. Santa Teresa descubrió el poder extraordinario del rosario para las almas del purgatorio durante una de sus visiones más impactantes. Estaba rezando el rosario en su celda una noche, ofreciéndolo por las almas más abandonadas, cuando de repente fue arrebatada en éxtasis y transportada místicamente al purgatorio. Allí vio algo que la marcó para siempre. Cada Ave María que ella rezaba producía una luz brillante que descendía sobre las almas como rayos del cielo. Y esas luces, al tocar a las almas, apagaban parcialmente las llamas del fuego purificador, produciendo un alivio inmediato y real. Pero lo más extraordinario fue esto. Cuando ella completó un misterio completo, es decir, 10 Ave Marías más, un Padre Nuestro y un Gloria, las luces se fusionaron en una luz mayor que liberó completamente a varias almas, llevándolas instantáneamente al cielo. Esa visión transformó por completo la práctica del rosario en todos los conventos de Santa Teresa. A partir de ese momento, estableció que cada día, sin excepción, todas las monjas debían rezar al menos un rosario completo, ofrecido específicamente por las almas del purgatorio. Y no cualquier rosario rezado mecánicamente mientras la mente divaga, sino un rosario meditado, ofrecido con intención clara, rezado con fe profunda y amor ardiente por las almas que sufren. Y los resultados fueron extraordinarios. Las crónicas de los conventos carmelitas están llenas de testimonios de almas que aparecieron en sueños o visiones para agradecer a las monjas por los rosarios rezados en su favor. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Cómo debes rezar el rosario para maximizar su eficacia por las almas del purgatorio? Santa Teresa enseñaba un método específico que voy a revelarte ahora. Primero, antes de comenzar el rosario, sostén las cuentas entre tus manos, bésalas con devoción y di una oración de intención clara. Virgen María, Madre de Misericordia, te ofrezco este santo rosario por el alma de nombre de la persona. Si es que las llamas del purgatorio la atormentan, que cada Ave María sea como agua fresca sobre su sufrimiento. Si es que ya está en el cielo,
que los méritos de este rosario se apliquen a las almas más abandonadas que no tienen quien rece por ellas. Segundo, mientras rezas cada misterio, no solo pronuncies las palabras mecánicamente. Medita en cada escena. Si rezas el primer misterio doloroso, la oración en el huerto, imagina a Jesús sudando sangre por los pecados de la humanidad, incluidos los de tu ser querido fallecido. Si rezas el segundo misterio doloroso, la flagelación, contempla cada latigazo que Cristo recibió y ofrece ese sufrimiento infinito como pago por el tiempo de purgatorio de tu difunto. Cada misterio es una meditación sobre la redención, y cuando lo ofreces por un alma específica, estás aplicando directamente los méritos infinitos de Cristo a esa alma. Tercero, reza el rosario en lugares específicos cuando sea posible. Rezarlo en el cementerio, junto a la tumba de tu ser querido, tiene una eficacia especial. Rezarlo en una iglesia delante del Santísimo Sacramento expuesto multiplica su valor. Rezarlo en comunidad, con tu familia o con un grupo de oración, suma las intenciones y los méritos de todos. Pero incluso si lo rezas solo en tu casa, en tu habitación, en la quietud de la noche, tiene un poder inmenso si lo rezas con fe. Cuarto, y esto es crucial, reza el rosario diariamente hasta que tengas la certeza interior de que el alma por la que rezas ha sido liberada. No lo reces una sola vez y pienses que es suficiente. Santa Teresa enseñaba que algunas almas necesitan semanas, meses o incluso años de rosarios constantes. Pero cada rosario cuenta, cada rosario acorta el tiempo, cada rosario acerca a esa alma al cielo. No te desanimes, persevera, porque la perseverancia en la oración es la clave de la liberación. Y hay una promesa extraordinaria que la Virgen María hizo a aquellos que rezan el rosario fielmente. Ninguno de los que me invoquen con el rosario se condenará. Si tú rezas el rosario diariamente por tus difuntos, no solo los estás ayudando a ellos, te estás asegurando tu propia salvación, te estás ganando la intercesión de María para tu propia hora de la muerte. Te estás tejiendo una red de gracias que te sostendrá cuando llegue tu momento de enfrentar el juicio de Dios. Santa Teresa de Ávila murió sosteniendo su rosario. Sus últimas palabras fueron pronunciadas mientras sus dedos débiles tocaban las cuentas gastadas por décadas de uso. Y según el testimonio de las monjas que la acompañaron en su lecho de muerte, en el momento exacto en que exhaló su último suspiro, una luz suave llenó la habitación y un perfume inexplicable inundó el aire. Era la señal de que María, fiel a su promesa, había venido a buscar a su hija devota del rosario. Ahora tú conoces los 10 objetos, desde las velas hasta el Santo Rosario, desde el más humilde hasta el más poderoso, pero conocerlos no es suficiente. Debes usarlos, debes actuar, porque mientras estos objetos permanecen inactivos, las almas de tus seres queridos siguen sufriendo. Y ahora que sabes la verdad, ahora que has recibido este conocimiento, tienes una responsabilidad de misericordia, una responsabilidad de amor, una responsabilidad que puede cambiar destinos eternos. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir en el cierre de este video. Y has llegado al final de este video, y ahora posees un conocimiento que la mayoría de los católicos ha olvidado. Santa Teresa de Ávila reveló 10 objetos sagrados que pueden aliviar dramáticamente el sufrimiento de las almas del purgatorio. Recapitulemos rápidamente. El objeto número 10 son las velas benditas que arden como oraciones constantes. El número 9 es la sal bendita que purifica y intercede. El número 8 son las palmas benditas que llevan la victoria de Cristo. El número 7 son las estampas e imágenes sagradas que actúan como ventanas al cielo. El número 6 son las medallas benditas que protegen e interceden. El número 5 es el crucifijo bendito, la llave del cielo. El número 4 son los escapularios con la promesa de la Virgen del Carmen. El número 3 son las reliquias de santos que conectan directamente con el cielo. El número 2 es el agua bendita,
el río de misericordia. Y el número 1 es el Santo Rosario, el arma suprema que puede vaciar el purgatorio. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esta información? Puedes cerrar este video, seguir con tu vida y olvidar todo lo que has escuchado. O puedes tomar la decisión de actuar hoy mismo, no mañana, no la próxima semana, hoy. Ve a tu parroquia y consigue agua bendita. Busca tu rosario olvidado o compra uno nuevo y llévalo a bendecir. Inscribe a tus difuntos en la cofradía del Escapulario del Carmen. Enciende una vela bendita esta noche y ofrécela por el alma que más necesita tu ayuda. Haz algo, cualquier cosa, porque cada día que pasa sin que actúes es un día más de sufrimiento innecesario para las almas que amas. Y si quieres profundizar aún más en este conocimiento, si deseas aprender las oraciones específicas para cada uno de estos 10 objetos, las prácticas detalladas que Santa Teresa enseñaba a sus monjas y los testimonios completos de liberación de almas, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. En los próximos videos revelaré las oraciones exactas, los rituales completos y las devociones avanzadas que multiplicarán el poder de estos objetos. No te pierdas esa información. Dale al botón de suscripción. Activa la campanita de notificaciones y comparte este video con tu familia, con tus amigos católicos, con cualquier persona que tenga seres queridos fallecidos. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la Virgen María, Madre de Misericordia, interceda por ti y por todas las almas del purgatorio. Que Santa Teresa de Ávila te guíe en el camino de la intercesión por los difuntos y que las almas que liberes con estos objetos sagrados te esperen algún día en el cielo para agradecerte eternamente. No lo olvides. Las almas del purgatorio están esperando tu ayuda ahora mismo. No las abandones. Actúa hoy, que así sea.